Hola mi gente, bienvenidos a este live improvisado, que me encanta hacerlo con temas tan puntuales. Hoy Día Internacional del Trabajo. Estamos hablando con nada más y nada menos que Rafael Pepe Abreu. Muchísimas gracias, don Pepe, por venir y por aceptar esta invitación tan rápida. Él es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical de República Dominicana. Y don Pepe, yo creo que es la persona más adecuada para hablar de discriminación laboral, de derechos laborales y qué está pasando en República Dominicana con el tema del desempleo y cómo nosotros, los trabajadores, podemos reclamar. Mucha gente me dice, Laine, ¿cómo va a ser que República Dominicana tenga y esté hablando de un país supuestamente en vías de desarrollo cuando más del 50% de los empleados ganan menos del sueldo mínimo? O sea, estamos hablando de que ganan menos de 15,000 pesos, donde la canasta básica familiar ronda por los 30,000 pesos. Entonces estamos hablando que más del 50% de los empleados no puede alcanzar cubrir la canasta familiar, que es lo básico para una persona tener un estilo de vida, vamos a decir que lo más humano posible. Don Pepe, dígame, ¿qué podemos hacer en un país donde lamentablemente tener una edad específica, por ejemplo 40 años, ya tú te consideras obsoleto en un sistema que lamentablemente te exige 2 años de experiencia, pero ¿cómo tú vas a tener experiencia si tú acabas de salir de la universidad? Bueno, Elaine, acostumbrado yo a las entrevistas de radio, televisión y prensa escrita, es una novedad para mí, ¿verdad? Ay, qué bueno. Que en estos 133 años de conmemorarse el 1 de mayo cuando ocurrió en Chicago. Sí, explique eso. Aquel enfrentamiento, ¿verdad? En que los trabajadores fueron apabullados por una intervención policial. Cuando exigían el AINE, ¿qué exigían ellos en ese tiempo? Que hubiese una jornada laboral. Porque las jornadas eran de hasta 16 horas. Corrida. No había interrupción del trabajo sin descanso. Entonces el trabajador se rebeló en ese tiempo, exigiendo que ellos querían tener lo que ellos llamaban las 3-8. 8 horas para laborar, 8 horas para el descanso y 8 horas para la preparación técnica, intelectual, poderse formar y demás. Y aquella acción de los trabajadores fue violentamente intervenida precisamente un día como hoy. Una ciudad como Chicago, que era y todavía tiene rasgos de ser la ciudad industrial de los Estados Unidos. Entonces uno se traslada, ahora aprovechando la novedad de esta entrevista. O sea, que no se celebra, sino que se conmemora. Se conmemora, exactamente. Por eso decimos, estamos conmemorando, no celebrando. Qué bueno que lo dice. Porque muchos trabajadores, inclusive, están confundidos, hasta ellos mismos, ¿tú entiendes? Y aprovechan para hacer una fiesta el día. No, tú estás conmemorando, ¿verdad? No podemos celebrar la muerte de mucha gente que luchó por nuestros derechos. Y mucho menos por un derecho tan elemental, ¿verdad? Como era el derecho a una jornada. O sea, no estaban luchando ni siquiera por un salario justo. Era por tener derecho a descansar, ¿verdad? A formarse y a trabajar. Y una de las cosas que hay que decir, que parece mentira que hoy, ese tema de la jornada sea una discusión. Tú que estás en este medio de las redes, no sé si pudiste notar, y es curioso verlo, una huelga en China. Hay una casa comercial muy importante, como de moda, que fabrica una prenda de vestir llamada Alibaba, algo así. Que yo creo que usted de la juventud la oye, menciona mucho esa tienda. Alibaba es como Amazon. Exacto. Perfecto. Exacto. Entonces, esa tienda ha tratado de imponer en China, oiga bien, tenemos que entender lo que es China, un país con un solo partido, ¿verdad? Una sola federación sindical, lo que ellos llaman en China un país y 2 sistemas, dicen ellos. O sea, control político con un sistema capitalista. Entonces, ahí los empresarios, ¿usted sabe lo que hicieron? Impusieron una jornada de 12 horas diarias. ¡Wow! A esta altura del juego. Y ante la imposición de 12 horas diarias de labor, unos trabajadores que están en un país que atado al partido y a una sola organización sindical, no tienen sindicato libre,
con todo y eso, hubo una rebelión y convocaron a una huelga. Entonces, ese es como una especie de mensaje. ¿Que nos mandan? De mensaje que nos mandan. ¿Por qué? Porque se está inventando mucho. Y, por ejemplo, aquí en este país, en este país, en la reforma que estamos discutiendo al código, uno de los aspectos tiene que ver con un intento, por lo que llaman los empresarios, flexibilizar la jornada laboral. ¿Y qué quieren ellos decir con flexibilizar la jornada laboral? Porque eso tiene muchas interpretaciones, don Pepe. Eso quiere decir, por ejemplo, que si el descanso dominical, por ejemplo, el descanso dominical ha sido una lucha tradicional de los trabajadores del mundo, ¿verdad? Por tener un día que como el domingo se considera un día como sagrado. Exacto. De descanso. Cierto es que hay empresas que no pueden cerrar porque tú no puedes cerrar un hospital. Exacto. No lo puedes cerrar, ¿verdad? Tienes que tener trabajadores ahí. Muchas veces hay otras instituciones que no pueden cerrar. Un bombero no puede cerrar, ¿verdad? Que no tiene que estar ahí. Pero en la mayoría de las empresas, en la mayoría de trabajo, se repite descanso dominical. Okay. Entonces los empresarios le llaman flexibilizar, por ejemplo, a poder decir, mira, Elaine, tu día de descanso es el lunes. Ok. Tu día normal de trabajo es el domingo. Ok. Es decir, se puede disponer desde el empresario que la jornada responda no al interés del trabajador por compartir con la familia, exacto, porque tiene un tema de estudio, porque tiene un tema de religión, por ejemplo, y le interesa los domingos ir a su iglesia. No. Es que si a la empresa le conviene, por ejemplo, que el trabajo sea domingo, te pone a trabajar domingo y aunque te dé un descanso el lunes. Eso es lo que ellos llaman flexibilización de la jornada. Que si estamos trabajando, por ejemplo, 8 días a la semana, 8 horas a la semana para hacer 44 horas semanales, pero de repente la empresa dice, mira, a mí me conviene más 12 horas diarias, 4 días. Y que tú descanses 3. Por ejemplo, yo voy a instaurar la jornada entonces de 12 horas diarias para hacer la 44 semanal en 4 días. O sea que esas son cosas que se están discutiéndose porque violentan. Discutiéndose en una mesa. Y parece mentira que a veces, como tú me decías en la introducción, así fuera de cámara, ¿verdad? Ajá. La gente no conoce de esa discusión, porque muchas veces tú la explicas y los mismos medios, a los mismos que te están tratando sobre el tema, le es difícil comprenderlo también. Exactamente. Pero, don Pepe, el tema de las mujeres y sobre todo el tema de las empresas, ahorita puse una publicación de empresas que le exigen a las mujeres no tener hijos. De hecho, recibí en una de los comentarios, una de las personas que me comentó, una ginecóloga que me dice que específicamente el supermercado Bravo le exige a las mujeres una prueba de que estén preparadas para poder contratarlas. El tema de la paridad, de tener hijos, de la reproducción, se considera una violación a los derechos de las mujeres en un país donde más de 1 millón de mujeres están criando solas y donde nosotros somos, según las cifras, uno de los 5 países con la tasa de embarazo adolescente más alta. Entonces, tú poner los hijos como un obstáculo para conseguir un puesto de trabajo es una violación no solamente a los derechos al desarrollo de República Dominicana. ¿Cómo se puede reclamar eso, don Pepe? Tú sabes, Laine, que me llama la atención, es curioso que sea este supermercado el que tenga ese comportamiento, porque esta gente se la dan de religioso inclusive, y hablan de religión y tienen hasta un día de atención en el mismo establecimiento comercial. Entonces, una de los trabas más grandes inclusive que hay para planificar la propia familia, ese tema religioso muchas veces. Entonces, tú me estás para una cosa utilizando una liberalidad tan grande que quiere tener un control de natalidad, obligando a la mujer a que para conseguir un trabajo, una de las condicionantes es no tener hijos o no estar en etapa de embarazarse. Tú que por otro lado te opone al aborto, dice que una mujer no se puede hacer una intervención para abortar, aunque esté en peligro de muerte, debe morir mejor antes que hacer eso. Entonces tú mismo estás usando ese argumento. Laine, una de las discusiones más duras, la gente no lo sabe porque la gente nada más ve muchas veces lo económico, que ha habido con el sector empresarial, es por ese tema. Por
por este asunto. Tú sabes que en el país la responsabilidad de la natalidad, la responsabilidad de la maternidad específicamente, se carga a la mujer. Por ejemplo, si una mujer se embaraza, va a dar a luz, ella tiene, por ejemplo, la licencia pre y postnatal, que actualmente son 14 semanas. Los empresarios, en esa discusión que hemos tenido con ellos, han dicho que la mujer no debe tener lo que ellos llaman una actitud de proteccionismo exagerado, llaman ellos. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa esa palabra? Exacto, ¿verdad? O sea, no estoy entendiendo. Proteccionismo exagerado significa que debe permitirse la posibilidad de que la mujer, en un estado de embarazo que está protegida por el código y que es prohibido desahuciarla o despedirla, dice el empresariado, no, eso es una traba, porque por ustedes reivindicar eso, yo entonces no puedo emplear más mujeres y se van a perjudicar las mujeres, porque yo tengo que tener, dicen ellos, y ella tiene que tener la libertad de negociar conmigo. Sí, estando embarazada, le conviene seguir laborando o no. Entonces, dice el empresario, yo quiero que ella tenga la oportunidad de negociar conmigo si le conviene o no seguir en el trabajo. Elaine, con eso tú me estás poniendo el embarazo como una enfermedad. Eso es lo que estoy analizando. Como una enfermedad. Y hay que decirlo, el embarazo no es una enfermedad. Y no solamente eso. Las mujeres no se embarazan del Espíritu Santo. O sea, se embarazan de un hombre que no sufre esa misma consecuencia. Entonces, si vamos a hablar de equidad laboral, vamos a hablar también de equidad de exigencias. Y todos llegamos por esa vía, no hay otra vía para llegar a este mundo, ¿verdad? Pero, don Pepe, eso que usted me está diciendo me preocupa, porque en los comentarios, hoy puse 2 publicaciones que me dieron muchas luces. Muchas mujeres me dicen que salen embarazadas, que dan a luz, la empresa perfecto, le paga sus prestaciones, pero cuando llegan de la licencia de maternidad, las cancelan. La desahucian, porque le dicen que hay otra persona, que consiguieron a alguien, cualquier. Entonces, ¿cómo se puede reclamar eso? Porque estamos hablando de que es una mujer recién parida, que se queda sin trabajo, y que otra empresa cuando dice, no, yo tengo un bebé de 6 meses, no la va a contratar, pero por las mismas razones. Tú estás ahí, fíjate, tú estás poniendo sobre la mesa uno de los aspectos más nodales y que como aquí, no se reconoce el hecho de la discriminación. Lo que el empresario acude es a decir, no, yo lo que he puesto en práctica contra ella es el desahucio. ¿Qué es el desahucio, El desahucio es la acción por medio del cual el empresario le pone fin al contrato sin alegar causa. ¿Y eso se puede hacer? Es decir, Elaine tiene a Pepe Abreu trabajando ahí, pero por un momento determinado llegó con el apellido virado ese día y dice, mire, ya yo he decidido prescindir de su servicio. Así ya, sin ninguna notificación. Yo podía decir, pero espérese, mire, yo me porto bien, yo necesito mi trabajo, yo cumplo, pero usted me dice, no, mire, yo no tengo que darle explicación. La ley no me obliga a explicarle. Yo lo que tengo que hacer es pagarle las prestaciones. Entonces pase a buscarla en un plazo de 10 días por la oficina tal y ya. Usted terminó el contrato. Entonces, como en este país no existen instancias, por ejemplo, en las que usted pueda decir, no, la acción no fue por un tema de conveniencia en el servicio, etcétera, etcétera. No. Ni por capacidades. No. Porque le dio la gana. Fue porque dio la gana, fue por el color de la piel, fue por un prejuicio religioso. Porque me estaba acosando y yo me negué. ¿Usted entiende? No hay ese escenario. Entonces, como no hay ese escenario donde ejercer ese tipo de derechos, porque las acciones aquí, por ejemplo, por el acoso que usted mencionó, por acoso, son muy poco practicadas, prácticamente nulas casi, a nivel de los tribunales, pese a que se dé el acoso. Es que no se atreven a denunciar a las mujeres. Porque no se atreven a
a denunciarla, y muchas veces son sujetos hasta de burla o de interpretaciones indebidas, ¿no entiendes? Cuando una mujer se atreve. No, y se consideran exageradas, o sea, esa mujer lo que está exagerando, porque ¿cómo va a ser? Olga Capellán dice, las cancelan porque se portan malísimo cuando se embarazan. Soy supervisora y he visto eso mucho. Se olvidan de que van a dar a luz y falta muchísimo. Oiga lo que dice Olga. En algunos casos, yo siempre he dicho, no podemos generalizar los casos. Hay leyes donde nosotros podemos, Olga, y yo te respondo desde mi punto de vista, don Pepe te va a decir el suyo, donde una empleada que esté faltando por una razón X, hay que investigar cuáles son las razones, porque hay embarazos de riesgo, hay situaciones personales donde el embarazo tiene una situación que se le impide, pero legalmente tú puedes de alguna manera apelar para que esa empleada tenga algún tipo de vamos a decir que de justificación o de implicación para la empresa, pero no podemos generalizar el embarazo y una mujer embarazada y una mujer con hijos por esos casos, porque eso se llama discriminación. Cuando los privilegios se convierten simple y llanamente en que solamente las personas que no tienen hijos son las que pueden acceder a un puesto de trabajo, entonces las otras personas literalmente no tienen acceso a esa oportunidad. Y de eso hablamos cuando necesitamos sostenibilidad social. No sé qué usted opina de eso. No, y lo opino, y te digo una cosa, esto sin ningún prejuicio, yo no soy misógino, ¿verdad? No lo soy. Pero usted sabe que el empresariado es muy inteligente en los manejos. Y en los casos le ponen mujeres a manejar otras mujeres, ¿entiendes? En casos así. Y muchas veces yo he oído a veces las peores, y he visto, ¿verdad? Las peores actitudes muchas veces. De las mujeres. De mujeres contra otras. Contra mujeres. Mujeres, sí. Por ejemplo. Qué bueno que usted lo dice, don Pepe. Este tema del embarazo, yo lo oí mucho a mujeres empresarias. O sea, ese proteccionismo exagerado que ustedes tienen va a hacer que nosotros entonces empleemos menos mujeres. Oír eso de una mujer, eso es grave. ¿Entiendes? Eso es grave. Una mujer. Ahora, Elaine, ella, si ella se embaraza, ella, la que está diciendo eso, ¿verdad? Tiene, por supuesto, ¿verdad? Su buen hospital de salud preparado, no da luz en una maternidad. Su enfermera que la asista. O sea, ella va a tener todo, ¿entiendes? Pero no se coloca en el lugar de la. De hecho, tengo muchas mujeres que me dicen, yo no quiero una jefa mujer, porque las jefas mujeres son duras, son más duras que los hombres. Señores, eso es grave, porque estamos literalmente alimentando el sistema que nos enseñaron a atacarnos para poder manipularnos más fácil. Por eso las mujeres no votan por hombres. Las mujeres no votan por mujeres, votan por hombres. Por eso el mundo, lamentablemente, ha tenido alrededor de 19 presidentes mujeres de los 190 y pico de países que tiene el mundo. Necesitamos comenzar a reflexionar cómo nosotras nos relacionamos con otras mujeres para poder lograr mejorar este escenario. Don Pepe, quiero preguntarle algo. El tema de la edad, porque aquí seguimos teniendo obstáculos. Tenemos un problema con el tema de las pasantías. Usted sabe que un estudiante sale de la universidad y ¿cómo voy a conseguir trabajo si me están exigiendo 2 años de experiencia? Pero es que yo acabo de salir de la universidad, ¿cómo voy a adquirir los 2 años de experiencia? Pero cuando llego a los 35 años, no es que usted está muy viejo ya para el puesto, es de 15 a... O sea, estamos teniendo una limitante con la edad que se convierte en una violación a los derechos de las personas que se sienten y que están capacitados para trabajar. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Y sobre todo con el tema de las pasantías para los jóvenes. Pero una violación grave, Elaine, ese es el tema del siglo, para decirlo así, en este país, por este asunto. Usted sabe, Elaine, que la juventud es el sector más vulnerable de la sociedad, hay que decirlo así, porque es el que se encuentra en la etapa de definir su vida prácticamente, cuál será su vida. Entonces, cuando usted lo ve transitando el camino de la delincuencia, transitando el camino de la drogadicción, trabajo sexual, transitando un camino de decir, no vale la pena estudiar, no vale la pena superarse, porque como quiera, aunque me supere, yo lo que voy a conseguir no va a dar para mucho, ¿entiendes? Entonces, me resigno y tengo un techo. En la discusión con los empresarios y el gobierno, hubo una propuesta, fíjese bien, que salió del sector empresarial, que consistió en ellos proponernos, mire, nosotros podemos hacer lo siguiente, decían ellos, nosotros queremos dar la oportunidad a la juventud para que se integre, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Todo el mundo está de acuerdo en eso. Ok. Entonces ellos decían, pero para hacerlo,
Nosotros necesitamos que ustedes permitan entonces que el joven, en el primer empleo, estamos hablando de primer empleo, trabaje sin necesidad de tener derecho a acumular prestaciones. Por ejemplo, ¿verdad que sí? Okay. Usted emplea a ese joven por un año, pero ese joven no acumula derecho a cesantía no es parte del sistema de pensiones, no es parte del sistema de salud. Solo estará cubierto por un seguro de riesgo. Okay. Por si ocurre algo, ¿entiende? Tener riesgo. Y además, cogiéndose un salario menor aún que los mínimos. No puede ser, don Pepe, pero le van a pagar ¿cuánto? Entonces ahí surgió un choque que nosotros le manifestamos que eso, aunque tenía aparentemente la intención de darle oportunidad al joven, es una forma de explotación. En el fondo, una forma de explotación que además enseñaba al joven al trabajo precario. El AINE, usted lo va a enseñar a ese joven a que no le tenga amor al trabajo, porque no lo vea como una fuente de realización personal ni familiar, ¿entiende? Usted lo va a enseñar a que él vea eso como una tortura. Lo que está pasando ahora, don Pepe, a mí me da como una rabia cuando yo encuentro que la sociedad me dice, no, porque esas mujeres que son unas chapeadoras y que si yo cuánto, y estos muchachos que están vendiendo drogas, señores, pero no es para justificarlo, pero ¿cuáles son las oportunidades sociales que le estamos dando a ellos para que estudien, para que se preparen, para que de alguna manera entrenen el cerebro para funcionar y tener una vida digna? Es que no podemos etiquetar cuando socialmente las trabas que tiene la juventud en este país son demasiadas. Yo tuve un programa aquí con un representante de Educa, una de las instituciones que está trabajando mucho con el segmento joven del país, y las cifras son alarmantes de desempleo y de situaciones violentas que están viviendo a nivel laboral. Entonces, este tema, don Pepe, y sobre todo el tema de la edad, que para mí es muy importante, porque una persona, un adulto mayor aquí, ¿cuál es el destino de una persona de 60 años que está productiva, que está en una, vamos a decir, en una juventud de la adultez, porque 60 años ahora mismo es una persona que tiene todas sus capacidades, obviamente si tiene salud, que tiene mayor experiencia que una de 30 porque ya tiene tantos años trabajando y conoce muy bien un área específica? ¿Qué puede hacer, don Pepe? Porque emprender aquí también es otro problema. Bueno, ahí entonces viene el otro dilema, y es este hecho de que experiencia, pero joven, a la vez, ¿entiendes lo que es joven? O sea, experiencia, pero joven. Cuando usted habla de rango de edad que sobrepasan 35, ya existe una problemática. Fíjese que estas son las cosas que nos diferencian, porque cuando usted se va, por ejemplo, a estos países Estados Unidos, nórdicos, el propio Estados Unidos, ocurre que no es así, ¿entiendes? Tienen una edad de jubilación, inclusive, que está planteada ahí, pero la gente, alcanzando la edad, si desea regresar al área laboral, reactivarse en el área laboral, encuentra vía y consideran que es aprovechable, ¿verdad?, esa experiencia que esa persona tiene. Entonces, nosotros que somos un país, como usted dice, en desarrollo, nosotros somos una jungla de cemento, vamos a ponerlo así. ¿Usted entiende? Entonces, no podemos darnos el lujo de despreciar, ¿verdad?, esos aportes que esas personas todavía productivas están en condiciones de hacer. Exacto. Porque usted decía el tema de los rangos de desempleo. Cuando uno ve, por ejemplo, este caso de los jóvenes nuestros, que usted lo ve, que el Banco Central le dice 14% de desempleo, pero cuando usted se va a los jóvenes, tal y como usted decía, no es 14, ¿no? Don Pepe, pero mire, un porcentaje altísimo. Claro. En el caso particular, entonces, de las personas que me dicen, Elaine, ¿por qué en otros países no se exige que en un currículum tú pongas una foto? Y aquí yo tengo inclusive empresas que me exigen una foto completa.
O sea, le estoy hablando de no solamente la foto, no, mándame la foto completa para verte. Para mí es un universo. Y sobre todo en el caso de las mujeres. Todavía tenemos la situación de que hay empresas que te exigen el sector donde vives. Y usted sabe que las oportunidades de una persona que vive en un barrio, una persona que haya salido de un colegio o de una escuela pública, una persona que haya estudiado en UTESA y otra que haya estudiado en la Pucamaima, no son las mismas oportunidades. De hecho, tuve una muchacha que me escribió que me dice, solicité para trabajar en Sanvil y cuando dije que vivía en mi sector, me dijeron que no porque era muy lejos. Entonces, hábleme de esa parte, porque mucha gente dice, no, es que esos son los requisitos de la empresa, aunque sean discriminatorios, hay que aceptarlo. Pues entonces tú vas a aceptar que te den un balazo también, porque él se le cogió con que te va a dar un balazo. O sea, vamos a analizar qué es discriminación. Mire, nosotros en el tema de la fotografía y de poner el requisito como la apariencia, la buena presencia, ¿verdad? Como se dice muchas veces. Reclamamos en la discusión que eso debía ser excluido de cualquier exigencia para la persona aplicar, ¿verdad?, a un empleo determinado. El sector empresarial, yo recuerdo que dijo, uno de los argumentos que utilizó fue que ellos preferían poner eso así, o sea, preferían que se pusiera eso así, porque ellos dicen que si no se pusiera, oiga la idea, que si no se pone la foto, no, que si no se pusiera el requisito, foto, okay, como quiera ellos, a la hora de nombrar a la persona, lo aplicarían. ¿Usted entiende? Es decir, o sea que ellos violarían la ley. Yo quiero una persona. Me encanta. ¿Cómo se dice? ¿Cómo pone? Color claro, por ejemplo. Claro, ¿verdad que sí? Como en dicen, un país. Sí. O sea, buena apariencia, pero según quién, don Pepe. Y color claro, ¿entiendes? Entonces me llega una persona oscura, ¿verdad? Como diría una gente que piensa. Negro, así. Una persona negra. Exacto. Entonces yo no lo pongo en el currículum, dicen ellos. Pero cuando llegue, yo le el moreno, ¿verdad? Sencillamente. Lo desecho. Lo desecho, ¿verdad? Y nombro a la persona que es. Entonces, puede ser que nosotros preferimos, dicen ellos, ponerlo. O sea, como usted dice, es como una admisión. Se admite, ¿verdad? O sea, simplemente ellos dicen, aunque usted lo ponga en la ley, nosotros somos los que decidimos a quién contratamos. Al final. Y ese sector, eso sí es peligroso y se da tantas veces. ¿Sabes por qué es peligroso? Porque, por ejemplo, mis hijos, por ejemplo, Amaury, ellos nacieron en Simón Bolívar. Simón Bolívar es un barrio de la zona norte. Exacto. Oiga lo que le voy a decir. En ese tiempo, para ver delincuencia en Simón Bolívar, la delincuencia tenía que venir de otro barrio. Exacto. De un barrio aledaño a Simón Bolívar, porque en Simón Bolívar no había prácticamente delincuencia. Okay. En ese tiempo. Entonces, pero cuando se hablaba de Simón Bolívar, su cercanía con Capotillo, con el Manguito, con el otro, era vista entonces como prejuicio hacia la gente que era de ahí. Que residía ahí. No importa que no fueran, exacto, y no tuviera nada que ver con y por eso es un prejuicio. Claro, por eso es un prejuicio. Exacto. Y como usted dice, en los propios barrios, señores, aún en la situación de hoy, que hay tanta delincuencia, es un grupo. Y no solamente... No la mayoría de la población. Eso es penoso. Mire, señora, a mí me pasó en estos días que estaba en la farmacia, que cuando salgo, el señor que cuida la parte de seguridad, como nosotros le decimos aquí, el guachi, aquí se le dice así, me acompaña con una sombrilla y estamos hablando y él me dice, mire, yo le voy a decir una cosa. Si toda la gente le hablara a uno como le habla a usted, porque aquí la gente cree que porque uno es guachi uno es delincuente. Y yo le voy a decir una cosa, mis hijos son gente seria, se lo puede preguntar toda la gente de mi barrio, porque esas son gente, mire, esos hijos míos. Y yo le decía, señora, que usted no tiene que aclararme, solamente son sus hijos, son humanos, y ya para mí eso es suficiente. O sea, el hecho de que una persona que vive en un barrio tenga que pedir perdón por vivir en un barrio y tenga que estar justificando que es decente porque vive en un barrio, eso es discriminación. Eso es discriminación. Eso es así. O sea, mi dignidad no vale porque yo nací en una... O sea, yo no soy una buena persona porque tengo un apellido que no es un apellido de clase, porque mi cabello es rizo, porque soy negro. Eso es discriminación, señores. En un país de afroascendencia. Estamos hablando de que la mezcla de razas, el negro, es una de las razas más
preponderantes en nuestro país. Eso es así. Entonces sí, por eso es que decimos que la lucha contra la discriminación es una de las más difíciles, ¿verdad?, que existen en países como los nuestros, porque se disfrazan con muchos argumentos y utilizan muchas sutilezas. De buena apariencia. Por ejemplo, el tema del VIH, que es otro tema. Vamos a hablar de eso, don Pepe, sí. Y usted sabe que existe una ley que protege, ¿verdad?, al trabajador. Cuando llegan a nosotros, trabajadores afectados por esto, llegan diciéndonos, mire, yo fui despedido de tal sitio, tal lugar, ¿y a qué tú crees que se debe? El trabajador muchas veces ignora el tema. Es porque en un análisis le han detectado VIH. Sí, ¿lo entiendes? Entonces le aplican el desahucio. Pero para no confesar que por eso, por supuesto, ¿verdad?, nunca se aplica de frente el tema, sino se toma como un desahucio normal. Exacto. Entonces lo grave es que esa persona muchas veces se entera del tema vía el desahucio que ha sufrido. Exacto. Como consecuencia de eso. Pero esa persona no podría, precisamente por ignorar la ley y el padecimiento que tiene. Exacto. El afectado, contribuir a contagiar a otra persona y demás asuntos, pudiera hacerlo, ¿verdad? Claro. Que sí. Entonces, ¿qué es lo correcto, verdad? Lo correcto es que sea una ley que protege este estado, ¿me entiende? Usted entonces informe debidamente que esa persona fue detectada de VIH. Por tal cosa, VIH, y entonces usted adecúe, como la ley dice, el tipo de trabajo que esa persona debe desempeñar. Así esa persona va a estar consciente, ¿verdad?, y no va a contagiar a otros. Exactamente. Y la parte que tenemos que analizar es, y esto es lo que más me preocupa, y por eso lo quise invitar, don Pepe, porque mucha gente, por no estar informada, lo ve como una regla de la empresa y dice, no, es que ellos son los que mandan. No, es que nosotros somos los que hacemos que la empresa funcione. El problema es que cuando no nos unimos para reclamar, uno se ve literalmente como una ave volando sola. Cuando es que los cambios no se hacen con una persona, los cambios se hacen cuando nos unimos y podemos reclamar, visibilizando la violación a derechos humanos. Aquí no estamos diciendo que le exijan que usted se ponga un saco o que le exijan que usted los ojos se lo ponga verde. Estamos hablando de discriminación de derechos humanos, porque una persona infectada de VIH puede hacer perfectamente el trabajo a menos que se vaya a acotar con los clientes. Ahí tenemos una situación. Que es diferente. Porque es una infección de transmisión sexual y no es una enfermedad como la gripe que se contagia con un tos o con tocar la mano. Entonces vamos a educarnos y a poder reclamar derechos desde la información. Rafael Santana dice, lo que es peor aún, si los empleados reclaman su derecho, buscan las formas de cancelarlo. Qué bueno que dijiste eso, solo por exigir su derecho. Eso es algo importante, don Pepe. Sí, lo que dice él se da con mucha frecuencia porque por eso muchos del sector empresarial no quieren saber de que los trabajadores tengan organización. Fíjense en esto, por ejemplo. Los empresarios están organizados desde arriba hacia abajo. Usted lo ve, CONET, Copardón, Asociación de Industria, Zona Franca, sector turístico, comercio. Todo el mundo tiene su organización, ¿eh? ¿Está oyendo? Desde el más pequeño hasta el más grande. Ahora, como dice él, cuando un trabajador dice, bueno, yo ejerciendo mis derechos constitucionales también, yo entonces me voy a constituir, yo me voy a asociar, porque es un modo de defenderme, ¿verdad? De defenderme, de hacerme presente, de tener una voz propia, ¿me entiendes? Ahí hay inmediatamente intervención empresarial directa en el sentido de aplicar desahucio, aplicar despido, que es más drástico, o acudir a fase de aislamiento o de no promoción. Aquí hay gente, especialmente en el área de los call centers. De los call centers, call center, eso es grave. Tú sabes que esos son muchachos, muchas veces que hablan un idioma, otro idioma. Bueno, que se le ha dicho, mire, nosotros preferimos que tú no entres, que tú te quedes, por ejemplo, en un área que habilitamos con ese fin, para que no te mezcles con el resto de los empleados. ¿Y por qué, don Pepe? Porque esa persona
se le ha ocurrido la idea, oiga bien, la idea que está en la Constitución, en el código, ¿entiendes? En los convenios internacionales suscritos por el país, de intentar crear un sindicato. Entonces se ha dicho, bueno, este hombre o esta mujer es peligroso. Don Pepe, pero eso es una dictadura, don Pepe. O sea, eso es una dictadura. Encubierta. Señores, tenemos una dictadura empresarial. Tranquila. Encubierta, sí, sutil, ¿verdad? Que sí, donde. Entonces, cuando se reclama y se dice, pero ¿por qué esa acción? No, porque esa persona quiere subvertir, ¿entiendes? Como el orden establecido de la gente. Pero se trata sencillamente de una reclamación, Elaine. Es que ahí, muchas veces en esas áreas de trabajo, para una gente ir al baño, tiene que. Le calculan el tiempo, ¿verdad?, que dura en el baño. Y muchas veces se procede, en algunos, hasta a descontarle ese tiempo agotado en el baño. O sea, que si a usted le dio diarrea, entonces usted nada más que se embromó. Entonces ¿usted tiene que renunciar? Entonces fíjate, Laine. No, de verdad. Hay personas que se rebelan contra eso, ¿verdad? Y dicen, pero espérate, yo sufro de estreñimiento. No es propio, ¿verdad? Que tú me hagas esto, ¿verdad? Que me hagas este asunto. Yo no tengo derecho a tocar una puerta y a organizarme para transformar y cambiar esto. Jefe, mira, tú vas a tener que buscar un cafecito porque aquí a mí me está dando una cosa. Usted sabe que yo me amotino con estos temas porque es que de verdad es una situación tan difícil. Y por eso es que yo, cuando a mí me hablan, no, porque me quieren comparar República Dominicana con Suiza y me hablan de que República Dominicana ha logrado un crecimiento económico, yo lo miro. Pero ¿en dónde es que está ese crecimiento económico? ¿Dónde es que está? Porque si usted me está hablando de que tenemos más del 50% de los empleadores que ganan menos del sueldo mínimo, ¿dónde está el desarrollo? Sí, y bueno, uno analiza hoy en nuestra marcha de este día, uno de los planteamientos nuestros era, señores, tenemos que la canasta familiar es 29.500 pesos. 29.500 pesos alrededor. La canasta familiar promedio. Exacto, donde usted tiene lo normal. Promedio, lo normal, más o menos, ¿verdad? Ok. Solo el 20% de la población puede acceder a esa canasta. Ay, qué bellísimo. 20%. El otro 80% no puede acceder a esa canasta. Entonces, usted dice, bueno, si el 80% no puede acceder a esa canasta, entonces tú no me puedes decir que el trabajador no vive en la línea de pobreza. Es decir, aunque usted trabaje y esté en una nómina, usted sigue siendo pobre, como un pobre cualquiera de solemnidad que no tenga trabajo. Entonces lo que me duele es que en una entrevista de trabajo te exijan que tú tengas una buena presencia, que tú tengas las extensiones, que tengas unas pestañas postizas, que vayas con un traje Chanel y que te estés en pinta, como dicen aquí, pero ¿con qué lo voy a comprar? ¿Con qué lo voy a mantener? O sea, estamos hablando de empresas que están literalmente exigiendo una presencia, que hay que invertir en esa presencia, donde yo no tengo mis necesidades básicas cubiertas. Don Pepe, la pregunta es, ¿cómo entonces un empleado puede por lo menos exigir un aumento salarial sin que sea desahuciado o cancelado? Bueno, el AINE, lamentablemente, aquí, en cualquier centro de trabajo, exigirlo y que se note, exigirlo como conjunto, pone en juego muchas veces el puesto laboral. Okay. Muchas veces la gente lo que se vale es de metodología, de cercanía con determinado estamento de la jefatura de la empresa y se acerca y trata de convencer, utilizando sutileza, ¿entiendes? Pero no lo hacen por lo general como reclamo, sino de una manera sutil. O sea, con mucho miedo. Quien dice, mire, yo tengo aquí tanto tiempo y a la fecha de hoy no he recibido un aumento, tengo 10 años y nunca me han aumentado, entré con tanto y permanezco ahí, ¿entiendes? En cambio a fulano sí le aumentan, que hacer el mismo trabajo que yo hago, ¿te comprende? Y que se encuentra un jefe o jefa compasivo. O sea que no hay ningún tipo de forma de hacer un reclamo, vamos a decir, reclamando mis derechos sin tener que estar, ay, mire, por favor, sino, mire, yo necesito que ustedes me aumenten, porque yo estoy ganando 10,000 pesos y eso no me da para nada. O sea, no hay manera de uno poderlo hacer, no hay ninguna institución, no hay nada. Y tengo tanto ganando eso. Entonces, las vías que existen muchas veces
a través de lo que nosotros hacemos. Bueno, nosotros estamos canalizando ahora, vía el Comité Nacional de Salario, un aumento, una propuesta y demás asuntos como confederaciones y demás. Los empleados saben que dependerá del resultado de esas conversaciones el hecho de que pueda lograrse o no un aumento, pero lo correcto no fuera eso, lo correcto fuera que en cada centro de trabajo o en cada rama de la economía usted pueda tener una vía, la oportunidad de una vía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted puede decir, mira, el área textil o el área metalmecánica no tienen las mismas condiciones. Bueno, en el área textil entonces vamos a hacer un ajuste de tanto. En la metalmecánica de tanto. ¿Usted comprende lo que? Y puede ser mucho más factible una negociación de esa índole y que beneficiara al conjunto, a todo el mundo. Y así que usted puede ir sacando a la gente de la pobreza realmente, ¿entiende? Don Pepe, ¿entiende? Y entonces, ¿qué usted le sugiere a la gente que nos están viendo, a todos esos abogados que nos están viendo, a todas esas personas que trabajan mucho con el tema de las leyes? ¿Cómo se pueden hacer cambios que todos, porque yo entiendo que el cambio lo hacemos todos, para poder mejorar este escenario? No sé si que cada uno pueda aportar para crear esas organizaciones que ya tiene el sector empresarial, que al final de cuentas se puedan ir inclusive a tribunales para negociar con leyes el tema de los cambios que nosotros necesitamos, porque yo entiendo que algo tenemos que hacer. Se necesita eso, se necesita que la gente que entiende, ¿verdad?, esos procesos legales sea capaz de contribuir a encauzarlo. Por ejemplo, yo le digo esto, ahora mismo como un ejemplo de eso que usted plantea. Usted tiene el caso de los pensionados y jubilados, ajá, que son la gente que está a término, ¿verdad?, ya de su tiempo laboral, que terminó su vida laboral. Exacto. Que lo que le queda ya es subsistir y vivir de una pensión. Exacto. Entonces usted dice, esos pensionados, se le niega, por ejemplo, la posibilidad de estar inscrito en los seguros. Exacto. Porque los seguros de salud no les gusta inscribir pensionados porque entienden que salen costosos en el sentido de su consulta médica son más frecuentes, los procedimientos son más frecuentes, tienen enfermedades crónicas ya como consecuencia de eso. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama discriminación. Claro, porque ¿verdad? O sea, yo no tengo la culpa de que yo tenga mi tercera edad. Pero discriminación en una área tan delicada y vulnerable como la salud. Claro. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Un grupo de abogados debería ser capaz de encauzar un proceso, por ejemplo, ante el Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Administrativo, como dice, porque eso no lo debe hacer una persona sola y decir, bueno, en nombre de estos 35,000, 42,000, vamos a presentar. Eso es lo que yo digo, o sea, esta demanda, ¿no entiendes? No le podemos dejar el trabajo a don Pepe, no le podemos dejar el trabajo a Elaine o a otra persona que esté haciendo, somos todos juntos que tenemos que comenzar a, desde nuestros sectores, crear precedentes. Quiere decir, toda esa gente que a mí me escribe, digo, yo hago una denuncia por las redes, vamos a usar las redes, pon la empresa que te hizo eso y yo me encargo de repostearlo. Ese es mi aporte. En estos días, no tuvimos un caso, señores, oigan esto, de que, por ejemplo, en muchos ministerios, estamos hablando ya no del sector privado, sino ministerios del sector público. Estamos hablando ya del gobierno. Del gobierno. Exacto. Cogen empleados, por ejemplo, que tienen 12 años, 13, qué sé yo cuándo, y lo tienen bajo contrato. Bajo contrato quiere decir que no tienen ni seguro médico, ni acumulan para pensión, y el día que se van, y le dicen, mire, ya fuera, esa persona no le toca ningún tipo de prestación, ni acumula para pensión. Entonces yo le decía en estos días, pero caramba, desde el Estado, tú me estás dando, le decía yo a varios ministerios que estuvieron envueltos en eso, tú estás dando esta muestra de precariedad laboral desde el Estado, cuando tú debes ser el ejemplo. Entonces yo decía, ¿cuánta gente está dispuesta, Elaine, a que nosotros, tomando su caso como referencia, encaucemos un proceso legal? Nadie quiso aparecer porque se tiene el miedo de que, como, bueno, a mí me puso fulano, vuelvo y repito, tema político, señores, yo no quiero. ¿esto es serio? ¿Tú entiendes lo que? Pero, esto es serio. pero el día de la que le pasa algo, esto es serio, y le dicen, mira, se va.
Entonces ellos comienzan a llamarte y decirte, mire, me cancelan de tal sitio y no me dieron nada. Fui a sacar mi cuenta al MAS y ahí me salen 300 mil pesos porque tenía 11 años y yo trabajaba como periodista, etcétera, etcétera. Elaine. Esto es serio, don Pepe, porque estamos hablando de miedo y cuando una sociedad vive con miedo, obviamente todos los derechos se van a violentar porque el opresor tiene el poder. Entonces, lo aprovecha. Exacto, se aprovecha de toda la ignorancia, señor, y no han manipulado más por ignorancia que por fuerza. Y el gran problema que tenemos aquí es que hasta que no despertemos en el tema laboral y nos unamos, porque yo le puedo asegurar que si en países donde la educación es una de las fortalezas, este tipo de cosas no suceden. No, porque es que usted toca un elemento sensible como este de la persona y va a tener un problema y mire, del otro mundo. Me pasó el Día el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, me pasó que yo pertenezco a una red de educadores sexuales internacional, Flaxo Argentina, y nos mandamos todo lo que pasó ese día en los diferentes países. Y ellos me preguntaron, ¿qué está pasando hoy aquí? Nada, nos están regalando muchas florecitas, nos están regalando cursos de maquillaje, las empresas están celebrando. Sí, pero es que aquí hay una marcha, no, que aquí hay frente al Congreso hay un grupo de mujeres, o sea, estamos hablando de un país, de países donde hay literalmente ciudadanía, que no son huéspedes, son personas que están reclamando derechos para que se puedan obviamente hacer cambios sociales. Entonces lo que usted está haciendo, lo está haciendo muy bien, pero está literalmente arando solo. Y eso, ¿sabe, Laine, que esos cambios sociales, a veces la misma clase dominante, ¿verdad? En ese sentido, o gobernante, como diríamos así, ella misma no se da cuenta que atentan contra el propio sistema. Exacto. O sea, ellos tienen un control, pero ellos no se dan cuenta que eso atenta contra su propio sistema, en el fondo. Pero ¿entiendes? Claro, don Pepe, porque somos un día, colectivo. Eso te dura un día, pasan décadas, pero un día te provoca una. Y no solamente eso, don Pepe, ¿entiendes? usted puede tener mucho dinero, pero olvídese que la delincuencia usted lo va a alcanzar. Me recordaste a Eduardo Galeano, El Mundo al Revés, diciendo cómo gente se cansaba en esta ciudad de tener riqueza, y entonces vivían en grandes mansiones que eran prácticamente cárceles, rodeadas de verjas, puerta eléctrica, seguridad, guardianes, y prácticamente no podía salir de. Pero es que usted está alimentando eso. Claro, cuando yo tengo la oportunidad de facilitar la mejoría de una persona con la que yo trabajo, yo estoy mejorando mi sociedad. Yo andaba con unos sindicalistas finlandeses en Finlandia. Ajá. Y yo le pregunto a ellos, la curiosidad, ¿sabes?, de nosotros, pero ¿y los barrios marginados de aquí? ¿Dónde que están los barrios? Los pobres. Me dice, no, es que aquí no hay eso, aquí. Yo soy sindicalista, pero yo puedo vivir en un lugar donde también vive un empresario. No hay barrio. ¿Usted me está comprendiendo? No hay, me dicen ellos, distingo de barrio. Okay. Yo no veía en la casa, yo no veía lujo, ¿no? Pero sí limpieza, un entorno, ordenado, bien bonito, con una casa espaciosa, y yo decía, pero esta casa no son lujosas ninguna. ¿Entiendes? Pero sí, son casas dignas. Digna, es la palabra dignidad, correcta. Dignidad, es lo que tenemos que recuperar. Dignidad, lo que tú necesitas, dignidad. Porque aquí muchas veces tú te encuentras con una gente que en un patio te tiene un aparato eléctrico caro y qué sé yo cuánto. Pero usted sabe que lo que a mí me duele. No es agua potable. Es lo que le digo. Usted sabe la cantidad de gente. Lo que pasa es que lo que vamos a los sectores de escasos recursos por trabajo y labor social, vemos muchas realidades que lamentablemente mucha gente no ve. Tuve niños, adolescentes con un celular de 7,000 pesos. Cuando el papá no tiene ni siquiera celular, o si tiene uno se está cayendo. Pero ¿cómo lo consiguió ese muchacho? ¿Cómo lo consiguió? Entonces vámonos a la parte donde... Pero ¿sabes, Elaine? Es un Estado direccionando la cosa y una ciudadanía, como tú dices, integrada. Ahí es que voy. Es que yo valgo por ese celular y yo voy a robar y hacer lo que Claro. Mire, Mabel Vázquez dice, es que nuestros adultos son la generación de la obediencia y nos programan para seguir el mismo patrón. Desde que un joven reclama, de una vez se normaliza que nos opriman. Venimos de una dictadura y de un abuso. Eso que ella dice es fundamental. Esa joven, mira, fundamental. Dice algo que
es una verdad de apuño, tú ves que vale mucho. Y ahora mismo supuestamente estamos en un estado de libertad de expresión, donde según toda la historia vamos a decir que ya salimos de la dictadura supuestamente, pero lo que está hablando don Pepe de la situación laboral aquí, me perdonan, pero en mi mundo eso se llama dictadura. Lo que pasa es que es una dictadura en silencio, donde cuidado si tú reclamas. De hecho, la gente que me escribe... Distinto el aire, a Guido Gil Díaz, un gran abogado, periodista, ustedes lo han oído mencionar seguro en la historia, sí. Lo desaparecieron, ¿verdad?, por defender derechos de trabajadores en el año 1968. Lo desaparecieron. ¿Usted está entendiendo? Jamás se sabe dónde está, ¿entiendes? Ahora, jamás se supo dónde está, nadie. Hoy no se da de la misma forma, ¿entiendes? Pero como dice, ¿verdad?, existen otros métodos más sofisticados. Exacto. Y lo veo a diario, porque la gente cuando me escribe, digo yo, pero haz la denuncia. No quiero que se sepa la empresa. Miedo. ¿Cómo vamos a hacer cambio? Entonces no me lo diga, porque tú sabes perfectamente que yo soy transparente. Yo digo que si las cosas nosotros las asumimos y nos responsabilizamos. Me llaman y me dicen, no están cumpliendo con el mínimo aquí en esta empresa. Empresa que usted se asombra del nombre, ¿verdad?, cuando lo dan. Y yo le digo, ¿estás dispuesto a hacer la denuncia? No, yo no estaría dispuesto a hacerlo. Entonces yo le digo, mira, la vamos a hacer nosotros, ¿verdad?, no de tu nombre, nosotros la vamos a hacer nosotros. Ahora, cuando vayan a inspeccionar, tú tienes que decir. Y preguntan, tú tienes que preparar a tu compañero para que digan que ahí... no quieren hablar. ¿Me entiendes? Entonces hay el temor a hacerlo por lo que pueda pasar, porque ellos dicen... Usted sabe qué es lo que pasa, don Pepe. Sí. Para poder crear un cambio social, hay cosas que tenemos que perder, lamentablemente. Tenemos que perder cosas. Es así, toda la vida ha sido así, ¿eh? Toda la vida ha sido así. Usted no puede pretender que la lucha que usted se va a mantener. Hay cosas que se van a perder. Toda la vida ha sido así. Desde que se iniciaron los procesos, ¿verdad?, de cambio en la humanidad, siempre hubo que hacer aporte de todo tipo en aras de lograr. Y tenemos que unirnos. Entonces, don Pepe, ya para cerrar, porque ya nos queda muy poco, la recomendación que yo le hago, porque después que hablé con usted y usted me dice que lamentablemente no hay sindicatos, que lamentablemente no hay una manera legal para usted reclamar sin que lo voten o sin que lamentablemente lo aíslen, porque usted es un peligro para la empresa. Entonces, yo entiendo que tenemos que insistirle a todas esas personas que nos están viendo que se unan al cambio social y que si usted es abogado, si usted maneja el tema del derecho, si puede ayudar con el tema del reclamo a nivel de la ley, pues entonces que podamos unirnos para que todos podamos buscar la manera de reclamar esos derechos utilizando una constitución que está de alguna manera transparente en el tema del... Nosotros somos signatarios de muchísimos acuerdos internacionales donde los derechos humanos son la prioridad. Nuestro país es campeón de los acuerdos. Tiene muchos acuerdos. Oiga, es campeón de los acuerdos. El problema es cuando lo van a cumplir. Ahí es que está el asunto. Pero tiene mucho. Entonces, ¿qué usted me dice de el tema que yo abogo? Y es la denuncia a través de las redes. Esto es poderoso. Yo creo, Elaine, que lo que está haciendo es una enorme contribución. Y si la gente sigue, ¿verdad?, estos procesos y aprende, como tú dices, a ser ciudadano, no como decía, invitado, convidado de piedra, muchas cosas se pueden enderezar poco a poco, eso es así. Lo que no se puede asumir es una actitud contemplativa. Exacto. Hay que asumir una actitud proactiva. Exacto. Para poder tener resultados. Y creo que se logra, Poco a poco se logra. Se va logrando. Mire lo que dice Rafael Santana. Mientras no se pierda el miedo, muchos seguirán trabajando para sobrevivir. Me encanta. Grandes palabras, Rafael Santana. Así es. O sea que al final nosotros como ciudadanos, y a mí me encanta porque hay mucha gente que vive fuera y le fascina acabar el país. No, porque República Dominicana se está destruyendo. Sí, pero ¿qué tú estás haciendo desde allá para aportar, para que las condiciones sociales de aquí, de donde tú eres, porque en el único sitio donde nosotros no somos extranjeros es aquí, por eso yo digo que este es el mejor país del mundo, porque es el mío. Yo tengo que buscar la manera desde allá de mejorar mi país. Y si yo puedo también hacerme eco de una denuncia de algún familiar o alguna persona que esté pasando una situación de discriminación laboral,
pues vamos a hacerlo, vamos a aportar lo que podamos, porque obviamente usted quizás no tiene la información que tiene don Pepe o no es abogado. Bueno, pero deje de estar diciéndole a la gente que reclama que están buscando sonido, porque esa es otra. Cuando una gente reclama, no, tú lo que estás buscando sonido, tú lo que quieres es ser famosa, porque a ti nadie te está discriminando, caballero, pero si usted no lo puede aportar, cállese la boca. Deje por lo menos respete, ¿verdad?, el espacio del otro a que tiene la decisión de hacerlo, porque por lo menos pone en discusión un tema. Yo me asombré en estos días, por ejemplo, con una discusión que yo vi sobre alguien que porque tenía el cabello, como dice, estilo afro, en una escuela, no lo aceptaron, porque ellos qué cosa. Entonces yo dije, bueno, y si esta mujer no hubiese dicho eso, después aparecieron muchísimos como pasa siempre, diciendo que le había pasado eso mismo. Y esa es la ventaja de la denuncia, claro, que visibilizamos un tema. Don Pepe, yo quiero agradecerle muchísimo que usted haya tomado. Don Pepe hoy está súper atareado porque hoy es el día del trabajo y don Pepe, imagínense. Y le agradezco muchísimo que haya venido y sobre todo que haya aportado tanta luz. ¿Cómo la gente se puede comunicar con ustedes? Gracias a ti, Elaine, sobre todo por ponerme a debutar en, ay, qué bello. en este medio, ¿verdad? Y a Mauri que lo trajo, su hijo, gracias, bueno, de verdad. Entonces ya estamos, como ustedes saben, en cenus.cenus@gmail.com. Repítalo, don Pepe. cenus.cenus@gmail.com. El jefe lo va a poner aquí. Entonces, en el video. Si lo pone el jefe y lo dispara y tira para adelante y ahí se comunican con nosotros. Don Pepe, cosa. Y sobre todo le extiendo una segunda invitación para que sigamos hablando de este tema y sobre todo de los progresos en esta discusión que ustedes están teniendo con el tema de los reclamos que se está haciendo ahora mismo en el tema laboral. A tu disposición siempre. Señores, y compartan este video. Necesitamos que la gente entienda lo que está pasando en República Dominicana y que nos hagamos eco de este tipo de informaciones, porque al final de cuentas nosotros no vivimos solos. Vivimos en una ciudad y compartimos un país que necesitamos mejorarlo con nuestras acciones. Independientemente de lo que don Pepe o yo podamos hacer, usted también puede hacer su aporte. Muchísimas gracias por estar y nos vemos en YouTube. Este programa lo vamos a subir a mi canal de YouTube, o al canal de YouTube de Respuestas, y ahí usted lo va a poder seguir viendo y lo va a poder seguir compartiendo. Acuérdese de darle a la campanita y suscribirse para que le lleguen todas las informaciones que siempre publicamos por aquí. Muchísimas gracias, acuérdese de aportarse mal y acordarse de mí. Bye, cuídense.